Vamos a hablar el día de hoy de una enfermedad que es muy común y que ha sido muy importante tener en cuenta, ya que generalmente está asociada a otras enfermedades. De hecho, la hipertensión arterial es el diagnóstico primario más común en los Estados Unidos. Se habla de que aproximadamente 86 millones de personas mayores de 20 años la padecen. Y esto ha ido cambiando, ya que actualmente, más que todo a nivel de hispanos y de población negra, se ha visto a un alto aumento de prevalencia de esta. Y es un factor de riesgo importante para otras enfermedades como un accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, enfermedades vasculares periféricas y una causa importante de enfermedad renal crónica. Se cree que aproximadamente el 34% de todos los adultos en los Estados Unidos padece de hipertensión. Según otra organización, el 15.9% no saben que son hipertensos y ya tienen la enfermedad. Y el 78% que ya se conocen hipertensos, el 68% estaba siendo tratado. O sea que queda todavía un 32% que no están siendo tratados y el 64% están controlados. Quiere decir que el resto de pacientes no tienen un control adecuado. Imagínense estos datos a nivel de Latinoamérica, todavía es peor, ¿verdad? También tenemos de que es el factor modificable más importante para enfermedad coronaria, o sea, enfermedad del corazón, la cual es la principal causa de muerte. La tercera causa principal para enfermedades vasculares cerebrales, para insuficiencia cardíaca congestiva o fallo cardíaco, enfermedad renal en etapa terminal, o sea cuando ya requieren diálisis, ya no pueden sostener su enfermedad por sí mismo, y para enfermedad vascular periférica. O sea que es importante diagnosticar la hipertensión, ya que es un asesino silente, como decía al inicio. La clasificación ha variado desde el año 2017. Se han eliminado categorías y se han agregado otras. Actualmente ese es lo que está, digamos, en uso. Se dice que la presión arterial normal es cuando tenemos la sistólica, o sea la presión de arriba inferior a 120 milímetros de mercurio y la diastólica menor a 80. Ya se habla de hipertensión cuando tenemos 120, 139 de sistólica y 80, 89 de diastólica. Ya tenemos dos etapas de hipertensión cuando tenemos una presión arterial sistólica en 140 a 159 y una diastólica entre 90 o 99 como etapa 1, y como etapa 2 se habla de una sistólica de 160 o más y una diastólica de más de 100. Para clasificar a los pacientes se toma en cuenta más la diastólica, o sea si entra en disyuntiva cuál se debe tomar. En general se considera de que el 90-95% de pacientes no van a tener una causa determinante, mientras que del 2 al 10% sí van a tener otra enfermedad o algún factor que sea conocido como causante de esta hipertensión. Una vez el paciente es diagnosticado de hipertensión arterial, se debe hacer una buena historia médica para tratar de determinar si hay algún factor predisponente, un buen examen físico, más que todo cardíaco, para determinar si hay un daño establecido. Se hace un electrocardiograma completo con las 12 derivaciones. Se hacen ciertos exámenes de laboratorio, radiografías y más que todo para buscar problema renal, microalbuminuria en orina y ácido úrico. Entonces, en cuatro partes se habla de determinar la presencia de enfermedad de órganos diana, o sea, órgano blanco, determinar una probable causa, determinar los factores de riesgo cardiovascular para ver qué tan posible es que tenga un daño pronto
y también para tener valores de referencia para ir viendo cómo va respondiendo a la terapia. Esto es muy importante ya que es un abordaje completo. Es importante tener en cuenta que el manejo inicial de la hipertensión tiene que ver tres aspectos bastante importantes, los cuales, por ejemplo, la pérdida de peso. Por cada 10 kilogramos que el paciente pierda de peso, la presión arterial sistólica puede bajar hasta 5 a 20 milímetros de mercurio. El límite de la ingesta de alcohol, esto se debe abordar con el paciente, a que no consuma más de 30 ml de alcohol por día para hombres o 15 ml en mujeres y personas que son más livianas. En este caso se logrará reducir la presión arterial sistólica en 2 a 4 milímetros de mercurio. Y por último, una de las cosas que para nuestro hemisferio occidental sí tiene bastante problema, que es reducir la ingesta de sal, de sodio, lo cual no debe ser más de 2.4 gramos de sodio al día. Y eso habla de que logrando eso se reduce aproximadamente de 2 a 8 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Estaríamos hablando de que el paciente no podría consumir más de una cucharadita de sodio al día. También debe mantener una ingesta adecuada de potasio de 90 milimoles por día, mantener una ingesta adecuada de calcio y magnesio, dejar de fumar y reducir la ingesta de grasas saturadas y colesterol. En otras palabras, eliminar carnes y grasa animal. Ya se habló en otro de los videos de este canal acerca del impacto de la dieta basada en plantas. Y por último, realizar ejercicio aeróbico al menos 30 minutos al día durante la mayoría de los días. Esto también logra un efecto de bajar la presión arterial sistólica entre 4 a 9 milímetros de mercurio. Otras recomendaciones hechas por otras organizaciones como la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Americana del Derrame Cerebral, la Escuela Europea también hablan muchas de esas cosas similares, pero en el caso particular en el caso de los europeos, bajar el índice de masa corporal y mantenerlo entre 20 a 25 kilos por metro cuadrado y la circunferencia de la cintura en menos de 94 centímetros en hombres y 80 centímetros en mujeres. Vean que las otras recomendaciones son similares a las que ya mencioné de las organizaciones que ya están mencionadas. Algo importante es que el 20% de los casos de hipertensión secundaria, o sea, de los que sí tienen una causa determinada, requieren hasta 3 o 4 medicamentos para poderlo controlar. Y algo importante, en las emergencias hipertensivas estamos hablando de cuadros que ponen en peligro la vida del paciente. Se debe controlar la presión arterial en menos de una hora para evitar daños irreversibles a los órganos. En este caso estaríamos hablando del riñón, del corazón, del cerebro. En el resto de los casos se puede dar medicamentos y se puede esperar hasta 6 semanas, pero en el caso de una emergencia hipertensiva no. Se debe tratar inmediatamente con los medicamentos que se tengan a mano. Las complicaciones de la hipertensión arterial es una encefalopatía hipertensiva, un derrame cerebral, un infarto cerebral, tener una hemorragia subarachnoidea, o sea, hemorragia o intracraneal, cardiovascular, enfermedad de coronaria, que haya una insuficiencia cardíaca aguda que puede llegar hasta un edema agudo de pulmón, o sea, presencia de líquido a nivel pulmonar, romper una arteria aorta o bien quedar crónicamente con una angina de pecho inestable, lo cual es un riesgo para padecer un infarto
casi que inminente. Otras cosas pueden ser la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal crónica, la presencia de enfermedad a nivel del ojo, la retinopatía, y una anemia hemolítica microangiopática, que es un tipo de anemia muy importante y que puede quedar crónica. Entonces, también se habla de una historia natural, que se dice que los primeros 30 años el paciente puede tener un aumento del gasto cardíaco. Son los pacientes que tienen exceso de líquido en los primeros años y que bajando ese exceso de líquido se puede controlar la enfermedad. Posteriormente a eso llega una hipertensión temprana. Entre los 20 a 40 años ya hay un aumento de la resistencia periférica. O sea, quiere decir que ya hay una lesión a nivel de los vasos sanguíneos. Y después de los 30 años ya se establece la enfermedad, ya hay lesión de órgano blanco, probablemente muy leve, pero ya va estableciéndose hasta presentar las complicaciones entre los 40 a 60 años. Les recuerdo de que por los estudios que hizo el Dr. Greger, que mencioné en el video del viernes pasado, hablé de que se ha demostrado que en bebés, incluso recién nacidos, si la mamá ha llevado malos hábitos de vida, ha consumido grasa animal y ha consumido muchas carnes rojas, ya puede tener cierta aterosclerosis, la cual es totalmente subclínica, o sea, no se puede determinar a menos que se haga biopsia de los vasos sanguíneos, pero que ya comienza lo que es la historia a nivel de problema de los vasos sanguíneos, y eso es importante tomarlo en cuenta. En cuanto a las causas primarias, se habla de básicamente dos cosas: genética, apenas del 33 al 57%. Esto reafirma lo que ya estaba diciendo en la diapositiva anterior.